la clase. Bueno, creo que es por demás conocido, ¿no? Decir de que el corazón tiene cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos, cuyos accidentes o características peculiares hacen de que el estudio del corazón en esta parte sea un poco complejo y voy a tratar de salvar, digamos, esa complejidad con un sinnúmero de imágenes de cómo se observan, ¿no? Estas cavidades tanto de forma gráfica en los atlas de anatomía y también en fotografías, ¿no? De piezas cadavéricas para así tener un mejor panorama o tratar de suplir lo mejor que se pueda el material cadavérico correspondiente, ¿no? Muy bien, decíamos, ¿no? Que aquí tenemos una fotografía del corazón en la que se ha resecado sobre todo la pared anterior, pero respetando el tabique interventricular, por ejemplo, en el que podemos observar precisamente los dos ventrículos bastante bien diferenciados. A la izquierda de sus pantallas ustedes tienen el ventrículo derecho acá y en la parte derecha de la pantalla tenemos al ventrículo izquierdo, ¿no? Podemos ver que aquí muy notoriamente, sobre todo en el lado izquierdo, el músculo papilar, ¿no? Uno de los papilares que va del que se desprenden o están conectados con las cuerdas tendinosas. Y bueno, en el derecho se observa mucho mejoría esa parte y estas cuerdas tendinosas tienden a unirse o forman parte integral del tejido fibroso conectivo de las valvas, ¿no? Valvas o cúspides, así es como se llama a las que conforman la válvula en sí. Y por arriba, eso en esta toma no lo podemos ver muy bien. Tenemos las aurículas, la aurícula, aquí está la aurícula derecha y acá la aurícula izquierda, ¿no? Y con sus características orejuelas, que habíamos dicho que se han puesto ese nombre por ser similares a las orejas caídas de los perros. Un detalle más en esta imagen para aprovechar, ¿no? Vemos como el ventrículo derecho va a proyectar todo su contenido, va a expulsar su contenido sanguíneo hacia este conducto, ¿no? Que es el tronco pulmonar y que posteriormente forma la arteria pulmonar, que como indica su nombre va a hacer fluir la sangre hacia los pulmones, ¿no? Y por el otro lado tenemos al izquierdo, corazón izquierdo o ventrículo izquierdo, que va por detrás, ¿no? De este tronco pulmonar, como si fuera una espiral, está doblado o está girado, mejor dicho. Y por detrás se va a formar el tronco aórtico y formar la aorta, la arteria aorta, que va finalmente formar el callado aórtico y todos los colaterales, además de toda la distribución de la sangre por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, nótese, aprovechamos esta imagen para ver sobre todo esa conformación espiral que están sobrepuestos, ¿no? Los dos grandes vasos, la arteria pulmonar y la arteria aorta. Muy bien. Habíamos dicho que principalmente los vasos coronarios son los que externamente, ¿no? Al verlos por fuera, van a hacer estas delimitaciones. Tal es así que tenemos una vista anterior y posterior en pieza cadavérica. Está resecado ya el epicardio, ¿no? Que es la serosa que recubre al corazón. Por eso es que podemos ver mejor el miocardio en esta preparación. Y sobre todo observamos, ¿no? Las arterias coronarias muy bien graficadas, mejor dicho, muy bien diferenciadas en esta pieza. En la parte anterior podemos ver la rama anterior
de la arteria coronaria izquierda, en el que podemos observar que se desliza por toda la pared anterior, casi por toda la mitad, insinuándose un poco hacia el vértice, ¿no? Y este territorio de la arteria coronaria va a ser de que coincide precisamente por dentro o profundamente con el tabique interventricular, ¿no? Entonces, justo donde se está deslizando, donde es su trayecto de esta arteria, tenemos al tabique interventricular. En el caso de la coronaria derecha, que la tenemos acá, y está saliendo prácticamente directamente de la aorta, vemos que hace una circunferencia, ¿no? Hace un trayecto de circunducción y en la vista posterior ya vemos si seguimos la imagen o la secuencia, vamos a ver que va por toda la cara diafragmática, en realidad. Y de este modo esta arteria coronaria es capaz de dividir, especialmente en esta cara, en la diafragmática, que aquí está como vista posterior, el territorio de las aurículas, ¿no? Que se encuentra por arriba, en este caso, y los ventrículos por abajo. Nótese también que en esta parte, perfectamente una de las ramas de la coronaria derecha va a ir directamente hacia el ápex cardíaco y va a formar también, esto coincide con el tabique interventricular, también a la profundidad. Entonces, los vasos coronarios se insinúan o siguen el trayecto de los tabiques interventriculares y también de las válvulas atrioventriculares, ¿no? Porque de ese modo van a también marcar el límite entre aurículas y ventrículos. Otro nombre que creo que no les he mencionado, ¿no? Es que un sinónimo de aurícula es el término de atrio, ¿no? Y por eso es que se denomina válvulas atrioventriculares o auriculoventriculares, son sinónimos, ¿no? Entonces, el atrio es la aurícula, también todos los sufijos que se pongan como atrial son referentes a las aurículas. Muy bien. Aurícula derecha. Vemos aquí en esta toma de la aurícula derecha, sobre todo, es una preparación en la que se ha insuflado, en este caso, aire, ¿no? Para que quede bien estirado y es una pieza bastante fresca. Y por eso vemos muy llena de contenido o está, digamos, muy dilatada la aurícula derecha. Y podemos ver que se distinguen sobre todo en este ángulo estas fibras musculares, ¿no? Estos son los muy famosos músculos pectíneos, que hacen mucho referencia a varios libros de anatomía, que constituyen prácticamente el espesor de la pared de la aurícula derecha, sobre todo en la parte anterior, ¿no? En la parte posterior es más lisa, pero en la parte anterior tiene un parecido o una pared muy trabeculada, formada por las fibras musculares. En cambio, la parte de atrás es mucho más lisa. Esta aurícula va a recibir sangre de tres venas muy importantes. Las vamos a ir mencionando aquí en teoría y las vamos a ver en las siguientes imágenes. O voy a tratar de hacer ambas cosas a la vez. Recibe de tres venas, ¿no? De la vena cava superior, que recoge la sangre de toda la parte superior del cuerpo. De la vena cava inferior, lo mismo, recoge la sangre de la parte inferior del cuerpo. Y del seno coronario, que va a recibir las venas del mismo corazón, ¿no? O sea, del músculo cardíaco, lo que ha utilizado de sangre va a ser vertida por este seno. Y vamos a verlos en las imágenes para no perder detalle. Aquí tenemos tanto una figura, un gráfico del Atlas de Netter de anatomía, así como también del Atlas de Macmillan, ¿no? Una toma fotográfica, ¿no? Para hacer las comparaciones respectivas. Entonces aquí está abierta, ¿no? O resecado ya la aurícula derecha.
Y podemos ver claramente, como les decía, que la pared muscular está muy conformada, sobre todo en la parte anterior, por trabéculas, ¿no? Que constituyen fibras del músculo cardíaco. En la imagen, incluso fotográfica, podemos verla con mucho más detalle, ¿no? Esta forma trabeculada que le da ese aspecto bien irregular a la pared cardíaca. Y luego vamos a ver que en la parte posterior, esta región, acá lo tenemos en la imagen dibujada y aquí lo tenemos en la imagen fotográfica, que va a corresponder al resto de la pared auricular, en la que observamos, primeramente quisiera que observen esto. Este es un accidente, ¿no? O un vestigio de lo que era el foramen oval en el feto, ¿no? Eh, y el foramen oval constituye esto, en el adulto ya se conoce solamente como fosa oval, porque ya está cerrado. Aquí lo podemos ver en la pieza cadavérica, incluso está un poco transparente, ¿no? A contraluz, que se nota que está cerrado solamente por tejido fibroso, que en el feto, como vuelvo a decir, era un orificio, ¿no? Que permitía el paso de sangre directamente entre aurículas. Eso decíamos porque en el bebé su sistema de respiración es muy distinto, ¿no? La mamá es la que respira aire por el bebé y el bebé recibe sangre oxigenada directamente de la sangre de la madre. Entonces, es un vestigio de esa conformación eh, fetal, por así decirlo, o del bebé en el vientre de la madre, que cambia cuando empieza a respirar por los pulmones. También, aparte de la fosa oval, es necesario observar los tres venas que decíamos, ¿no? Aquí lo tenemos en la parte gráfica un poco más claro, ¿no? Y luego lo vamos a comparar con la fotográfica. Aquí tenemos la vena cava superior, que está llegando al corazón, precisamente por arriba a la aurícula derecha, y deja esta fosa enorme, ¿no? Esta correlación. Acá en la pieza fotográfica no la observamos muy bien porque ahí está retraído precisamente toda la pared de la aurícula, pero esta pequeña fosa ya está insinuando hacia ese lado, así que asumimos que esta es la entrada, o mejor dicho, la salida de la vena cava superior que está ingresando a la aurícula derecha. Acá tenemos luego la vena cava inferior en la imagen, aquí graficada con azul, ¿no? Que también está llegando por debajo a la aurícula derecha. Y aquí podemos ver la fosa o el orificio por el que va a penetrar a esta aurícula. Aquí también no está muy observable, pero asumimos que justamente han hecho este corte por la pared o tocando la emergencia de esta vena. Entonces, este es el borde de lo que queda, ¿no? En la cava inferior, por ahí está ingresando precisamente, o por ahí se ha realizado el corte, y por eso es que de una forma abierta directamente se observa. No se puede ver muy bien como orificio, ¿no? Pero directamente esta es la pared ya de la vena cava inferior, que está permitiendo el ingreso hacia la aurícula derecha. Y finalmente tenemos que observar, decíamos, la otra vena que va a llegar a la aurícula derecha es la del seno venoso, que aquí en la imagen fotográfica lo tenemos acá en la parte inferior, y acá en la fotografía de la pieza la vemos acá, ¿no? Entonces, muy notorio, tenemos entonces tres, tres venas que llegan, la vena cava superior, vena cava inferior y vena del seno coronario, o en otros libros está seno venoso, también simplemente se le llama, que recoge la sangre, vuelvo a decir, de todo el miocardio, la que ha utilizado todo el músculo cardíaco. ¿Hay alguna pregunta al respecto de la aurícula derecha? Bueno, otra toma, ¿no? Otro ángulo para aprovechar las imágenes, en la que son preparaciones que en realidad ven, ¿no?
perdón, me olvidaba mencionar quizás algún accidente. Entonces hemos visto también el septo interatrial, ¿no? Que divide a las aurículas. Este es el septo interatrial o septo interauricular, en el que observamos la fosa oval, que ya lo hemos descrito, que es un vestigio del agujero oval en el feto. La sangre pasa, ¿no? De aurícula a aurícula, en ese caso. Y luego tenemos finalmente observar también esta región, y se me iba olvidando, algunas valvas, ¿no? De la válvula tricuspidea, que es la válvula atrioventricular o auriculoventricular, porque se encuentra precisamente o delimita ambas cavidades. Aquí en la parte gráfica la tenemos en blanco. Y aquí en la pieza cadavérica lastimosamente no se nota mucho esa parte, lo vamos a ver mejor en las otras tomas o en los otros ángulos. Y en este lado, en el corazón derecho, esta válvula se denomina tricuspidia, ¿no? Porque tiene 3 cúspides o 3 valvas. Y estas válvulas también están conformadas por dentro por tejido endocárdico, ¿no? Y habíamos dicho que en el caso de las endocarditis van a resultar inflamadas también o afectadas por este tipo de proceso patológico, ¿no? Tenemos otra toma entonces, ahí sí recién pasamos a esta preparación, en la que podemos observar en la imagen de la izquierda de sus pantallas, podemos observar otra vez los accidentes que habíamos mencionado, ¿no? Aquí la aurícula derecha con el foramen o la fosa oval, acá. Luego aquí está la vena cava superior, aquí está el orificio de la vena cava inferior, y aquí tenemos el seno venoso o seno coronario, ¿no? Que trae toda la sangre del miocardio. Muy bien, acá vemos ya con en mejor perspectiva, en esta toma o de este ángulo del corazón, vemos la válvula tricuspidea. Si ven, a veces no se puede decir que un solo pilar, mejor dicho, muscular corresponde a una sola valva, pero sí podemos distinguir las 3 valvas, ¿no? Una, aquí la otra, que es la valva anterior. Esta es la valva valva lateral, digamos, y esta es la valva posterior, ¿no? Valva anterior en este caso, valva lateral y esta valva posterior. Entonces, uno, dos, 3 valvas tenemos, por eso es tricuspidia. Luego tenemos en la imagen fotográfica, que obviamente no se ve tan clarita las imágenes, pero es importante identificar todo lo que hemos referido, ¿no? Ay, creo que alguien está ingresando, perdón, no me he percatado. Tenemos acá entonces lo que mencionábamos, ¿no? Aquí está la entrada de la vena cava superior, que aquí la vemos externamente y asumimos que está llegando y va a entrar por su orificio a la aurícula derecha. Aquí tenemos el orificio de la vena cava inferior. Aquí tenemos el seno venoso o seno coronario. Y acá incluso podemos observar muy bien el foramen oval, ¿no? O fosa oval, mejor dicho. La fosa oval que queda como vestigio del agujero o foramen oval del bebé recién nacido. Muy bien. También en esta toma podemos aprovechar para ver lastimosamente en la pieza cadavérica no se ha resecado el anillo de la válvula tricuspidia, pero podemos observar de que esta válvula está dividiendo, ¿no? El territorio auricular o la cavidad auricular de la cavidad ventricular. Y vemos aquí el límite, eso sí aprovechamos de ver. Entonces aquí tenemos el pilar anterior de la válvula tricuspidia,
Se nota muy bien aquí próximo en la imagen fotográfica. Y muy atrás, ¿no? Y en el fondo, los otros pilares musculares que van a sostener o van a unir al músculo cardíaco con las valvas de la válvula tricuspide. Aprovechamos esta toma para observar, ¿no? Cómo después del ventrículo se conecta directamente con el tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Va entonces, esto se continúa, la sangre viene de la aurícula derecha al ventrículo derecho a través de la válvula tricuspide y luego finalmente sube hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar que es esta, ¿no? Entonces ve muy bien perfectamente en esta toma como a través del ventrículo va hacia la arteria pulmonar. Ventrículo derecho, ¿no? En el ventrículo derecho, que ya lo hemos visto por las imágenes anteriores ya bastante, le va a caracterizar, ¿no?, estos relieves trabeculares, que son fibras del miocardio, que hacen que la superficie interna de ambos ventrículos se vea bastante peculiar, digamos, en su conformación. Acá tenemos un corte, ¿no?, en la pieza cadavérica justo del lado derecho, en el que podemos observar de mejor manera los pilares, en este caso de la valva lateral, ¿no?, y las cuerdas tendinosas que lo unen a esta valva, y parte de la pared del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, observamos muy bien los músculos que se distinguen o que salen, ¿no?, del miocardio y se unen a las cuerdas tendinosas, se llaman músculos papilares, ¿no? También se denominan pilares, otros libros los nombran pilares, en donde se insertan estas cuerdas tendinosas, son tejido fibroso, y los conectan con las valvas o cúspides, ¿no? Por eso se llaman válvula tricuspide o válvula bicuspide. A través de la válvula, me olvidaba eso mencionar en la anterior fotografía, semilunar, van a conectarse o va a ser capaz el ventrículo derecho de expulsar sangre hacia la arteria pulmonar, pero evita el retorno, ¿no?, o el reflujo de la misma otra vez hacia el ventrículo mediante esta válvula. Acá tenemos otra toma también del ventrículo derecho. Podemos observar que hay bastantes tomas, tanto en gráficos como en fotografías de pieza cadavérica. Observamos todo, lo aprovechamos para repasar, ¿no? La llegada de la vena cava superior, orificio de la vena cava inferior. Incluso ya me anuncia que me queda 10 minutos, pero yo creo que vamos a poder acabar con el ventrículo derecho. Aquí no se nota muy claramente, pero se observa el seno coronario, seno venoso, su llegada. Aquí aprovechamos para ver, ¿no?, la valva lateral, sobre todo de la válvula tricuspidia, su unión por medio de las cuerdas tendinosas con los músculos papilares o pilares simplemente. Y vemos la superficie muy irregular que tiene en su interior, en la superficie interna o profunda del ventrículo derecho, ¿no? También en esta toma vamos a aprovechar para ver las válvulas sigmoideas que van a conectarlo con el tronco pulmonar, ¿no? Que aquí tenemos, no hay que confundir, este es el tronco aórtico, que también tiene válvulas sigmoideas, que se llama válvula aórtica y válvula pulmonar, ¿no?, correspondientemente una a una. Y también tenemos un pequeño detalle. En esta toma podemos ver el seno atrioventricular. Esto es parte ya del sistema cardiorrector, que
son fibras musculares cardíacas, pero que están modificadas, ¿no? De hecho, que se parecen un poco más a las neuronas, si vale la comparación. Y podríamos decir que son una especie de nervio o de músculos cardíacos modificados en nervio, eh, que forman, que van a hacer que el corazón tenga su autonomía, ¿no? Que sus fibras cardíacas, o en este caso las fibras del miocardio, puedan ser autónomas e independientes en realidad del sistema nervioso. Entonces es una importante estructura que le va a dar los impulsos. En palabras más simples, este es el marcapasos cardíaco natural, ¿no? El que permite al corazón tener su propio ritmo de contracciones. Enfermedades como el Chagas, por ejemplo, van a afectar terriblemente, sobre todo a alguien más está esperando. Por favor, yo sé que a veces con esto de las conexiones hay problemas, ¿no? En que a veces no todos pueden ingresar al mismo tiempo. Me están mensajeando que no pueden entrar, pero no los veo tampoco en la sala de espera. Estoy revisando eso. No me sale nadie más, quizás está llegando el mensaje por WhatsApp retrasado. Y vamos a tratar de identificar las mismas estructuras en la pieza cadavérica, ¿no? Ya hemos estudiado bastante bien la aurícula, entonces aquí tenemos la vena cava superior. Aquí en el fondo, ¿no? La emergencia de la vena cava inferior. Aquí está el seno venoso, que nos marca ya el límite prácticamente entre aurícula y ventrículo. Aquí está la valva. En este caso, en esta toma tenemos a la valva posterior. Y aquí está la valva lateral. Aquí muy diferenciado, ¿no? Y por eso le han puesto estas piezas o separadores de plástico que lo distinguen del resto de fibras cardíacas a la rama derecha, ¿no? Decíamos que proviene del seno del, del, del nódulo arterioventricular, que forma parte del sistema cardiorrector o marcapasos natural. Esta es la rama derecha. Lo que veíamos acá se ve perfectamente en esta pieza cadavérica. Vemos el resto, ¿no? Del ventrículo derecho, en el que están estas trabéculas que corresponden a las fibras del músculo cardíaco, ¿no? O miocardio. Entonces, vemos acá, este es el orificio que va a llevar al tronco arterial pulmonar, y aquí muy en el fondo en la arteria pulmonar. Esta no debe confundirse, esta es la arteria aorta, ¿no? Que está viniendo por detrás. Entonces yo creo que en bastantes tomas que estamos viendo del corazón, si es que con suerte llegamos a hacer las prácticas y verlo, ¿no? La pieza cadavérica, ya tienen que estar bien identificadas las estructuras. Entonces, por favor, siempre les insinuo que repasen. Todavía no he subido el material correspondiente a la plataforma, estamos tardando un poco en eso, pero cuando ya lo tengan, y si es que hacemos las prácticas a fin de año, ojalá que se pueda, por lo menos si continúe este ritmo, ¿no? De que está habiendo menos casos y hay menos restricciones, ojalá con las elecciones que se van a celebrar seguramente van a dictaminar si la situación está peor o mejor que antes, como para por lo menos pasar prácticas para terminar la gestión, ¿no? Entonces, para ese momento, por favor, tienen que haber repasado, tiene que estar este conocimiento dentro de ustedes. No puede ser que ahora que lo estamos pasando y pasadas luego las evaluaciones, se olvide, ¿no? Eso no consiste, el conocimiento siempre es acumulativo, no es para exámenes o solo para evaluaciones. Muy bien. Tenemos una toma más y con esa creo que
que va a terminar el tiempo del Zoom y luego vuelvo a enviarles como siempre el enlace otra vez. Aprovechamos ese lapsito para darnos unos 5 minutos de reposo. El que podemos observar, ¿no? Un corte aquí en la imagen izquierda, transversal de todo el espesor cardíaco. Podemos identificar incluso el tabique interventricular, acá en el medio. Aquí la pared de la aurícula derecha, digo del ventrículo derecho. Parte aquí resecado como está seccionada la parte anterior del ventrículo derecho, vemos solo la punta del pilar anterior. Aquí vemos la valva anterior, aquí por detrás la valva posterior de la válvula tricuspidea y el espesor, ¿no? De todo el ventrículo derecho también. Acá en la pieza cadavérica vemos más o menos la misma toma, solo con la diferencia que no se ha hecho un corte transversal, sino simplemente se ha abierto hacia adelante y se ha reclinado la pared muscular, en el que podemos observar, sí, claramente y en primer plano, el pilar anterior de la válvula tricuspidea, que aquí también lo tenemos. Vemos claramente las cuerdas tendinosas y la válvula o valva anterior, ¿no? De la válvula tricuspidea. También podemos ver todo el espesor o las trabéculas del miocardio o músculo cardíaco. Entonces pueden observar que y aquí en la parte posterior también tenemos la válvula posterior, ¿no? Esta es la valva posterior de la válvula tricuspidea. Entonces he tratado, como ustedes ven, de concursar, ¿no? Las imágenes gráficas con las piezas cadavéricas para que haya una mejor apreciación y diferenciación e identificación de estructuras anatómicas. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Aprovecharé el último minuto para ver si hay preguntas. ¿No hay ninguna pregunta o duda? Muy bien, entonces les conmino por favor a que el momento en que pase el enlace, unos 5 minutos aproximadamente, volvemos a enviar el enlace al grupo de WhatsApp para conectarnos nuevamente, ¿no? Muy bien. Entonces, de momento interrumpo la reunión y vuelvo a enviar el enlace después de 5 minutos. Hasta dentro de 5 minutos. Entonces.
Bueno, entonces vamos a continuar. Habíamos terminado el corazón derecho. Ahora tenemos que hablar sobre el corazón izquierdo, tanto aurícula como ventrículo izquierdo. Y vamos a empezar por la aurícula izquierda. Eh, Creo que no he obtenido lastimosamente una buena toma en ese sentido, pero hay que recordar que la aurícula izquierda va a formar casi toda la base, ¿no? De hecho, que toda la base de, de esa figura piramidal o de esa forma piramidal que tiene el corazón, de hecho va a formar prácticamente toda esta base, la aurícula izquierda. Aquí tenemos una imagen, una vista desde la izquierda, ¿no? Con un corte parasagital del corazón. En el que observamos aquí en la parte derecha de la pantalla, está mencionada aurícula, la aurícula izquierda. Y vemos ya de por sí que tiene aquí incluso ya dos venas que están llegando, que son las venas pulmonares. En realidad le llegan cuatro venas pulmonares. Vemos que tiene una orejuela muy parecida a la del lado derecho, orejuela auricular, o simplemente en este caso orejuela izquierda le llamamos. Y que bueno, va a estar, aquí se ha resecado, ¿no? Se ha seccionado la válvula mitral, pero esta la va a separar del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces este es vuelvo a decir, ¿no? El ventrículo más poderoso en potencia, porque puede expulsar sangre que va a ser distribuida a todo el organismo, ¿no? O que va a ir a la circulación mayor. Entonces siempre tiene que tomarse en cuenta esa, esa propiedad de este ventrículo. Recibe sangre entonces de los pulmones por medio de las cuatro venas pulmonares. Vuelvo a decir, siempre las aurículas están conectadas con venas, ¿no? Y los ventrículos dan origen a las arterias. Esa es una regla que nunca cambia. Así que tómese en cuenta que en el caso de los pulmones, las arterias conducen sangre no oxigenada y las venas traen sangre oxigenada. Es la única excepción, porque en el resto del cuerpo es al revés, ¿no? Las arterias manejan la sangre oxigenada y las venas la sangre no oxigenada. Bueno, entonces la sangre pasa, ¿no? De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, que no está acá. También se la llama válvula atrioventricular, válvula mitral o simplemente válvula bicuspidia, son sus sinónimos. Acá tenemos otra toma de la aurícula y ventrículo izquierdos. Vamos a ir a la imagen primero, siempre dibujada primero. Aquí vemos las venas pulmonares, ¿no? De hecho que aquí se ha seccionado, se ha abierto toda la parte derecha, ¿no? Y pues una vista, mejor dicho, esta es una vista izquierda, del lado izquierdo, en el que podemos ver, podemos contar, ¿no? 1, 2 y 3 y 4 venas pulmonares que están viniendo de los pulmones, como indica su nombre. Aquí tenemos el vestigio del foramen oval. Y como vemos, la mayor parte de la superficie interna de esta cavidad cardíaca es lisa, ¿no? No es como la del lado derecho en que había un poquito de músculos pectíneos incluso, ¿no? O de fibras musculares. ¿Por qué ocurre eso? Las venas en el lado derecho que vienen de todo el cuerpo, la vena cava superior, vena cava inferior, vienen con muy poca presión, ¿no? Entonces a veces es necesario inyectar un poco más de presión y por eso es que en ese caso la aurícula derecha tiene más capa muscular. En cambio, la aurícula izquierda recibe sangre de las venas pulmonares y no necesita mucha presión y ahí está bastante insuflada a partir de los pulmones porque es una circulación mucho menor en extensión, ¿no? Va desde la arteria pulmonar a los pulmones, pasa a los capilares pulmonares y luego retorna por las venas,
no es una distancia muy larga respecto al otro circuito, ¿no? A la circulación mayor. Por eso se le llama también menor, por la extensión. Entonces, por eso las paredes son más lisas en este caso y no hay muchas fibras musculares. Distinguimos la otra parte de la fosa oval, que ya hemos dicho que es un vestigio del agujero oval en el bebé o en el recién nacido. Y luego aquí sí podemos observar de manera muy amplia a la válvula bicúspide, ¿no? O válvula mitral. Esta válvula mitral tiene dos pilares, ¿no? Un pilar anterior y un pilar posterior, por lo tanto tiene dos valvas también, una valva anterior y una valva posterior. Acá tenemos la pieza cadavérica en la que podemos observar, e incluso en esta preparación se ha pintado, ¿no? Los grandes vasos, porque en el cadáver, si tenemos la oportunidad de hacer las prácticas, van a ver que todo tiene un mismo color, así un color marrón, por el efecto del Forbol principalmente, y no se nota, no hay colores, digamos, en la pieza cadavérica. Pero acá lo han hecho intencionalmente, las han pintado para que poderlas fotografiar y distinguirlas. Aquí vemos que viene incluso se ha marcado, ¿no? Las cuatro venas, aquí 1, 2, 3, 4 tenemos las cuatro venas derechas e izquierdas que vienen de los pulmones, por eso se les llama venas pulmonares. Vemos la superficie lisa que está acá mismo también en el gráfico de la aurícula izquierda, y en este caso preponderantemente está el pilar posterior, ¿no? De la válvula mitral, porque esta vista, a diferencia del dibujo que es una vista izquierda, en el caso de la fotografía es una vista anterior, netamente anterior. Por lo tanto, no podemos ver muy bien la fosa oval, que quedaría más o menos en el espesor de esta pared. No estamos en esa vista. Y, y podemos observar también la válvula mitral, ¿no? El pilar posterior, sobre todo. Aquí solo hay un resto del pilar anterior. Se puede observar también un poco, pero solo su músculo papilar. Pero vemos toda la extensión de la valva posterior, ¿no? Y los músculos pilares correspondientes. Aquí tenemos al tabique interventricular. Entonces, como verán, no es una aurícula con muchos accidentes respecto a la derecha, ¿no? Que tiene más estructuras anatómicas que se deben observar y describir. Muy bien. Luego tenemos al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo constituye prácticamente toda la punta, ápex, vértice cardíaco, ¿no? El vértice que mencionábamos de la pirámide que tiene, o la forma piramidal que tiene el corazón, va a estar prácticamente conformado por el ventrículo izquierdo. También hay cuerdas tendinosas. En esta toma no se puede observar de modo preponderante, digamos, el interior de la pared, pero sí podemos aprovechar de observar en esta toma qué grande o qué grueso, ¿no? Es el espesor del miocardio en el ventrículo izquierdo. Como vuelvo a repetir, es de donde parte la sangre para distribuirse a todo el cuerpo. Este ventrículo, de hecho, es el que da la presión arterial, ¿no? O sea, de este ventrículo depende lo que se registra como presión arterial, porque es el que insufla, el que inyecta la sangre al resto del cuerpo. Ay, perdón, que me están esperando en la sala de espera. Por favor, siempre van a estar atentos en nuestro horario de clases al grupo de WhatsApp, ¿no? Para ingresar a tiempo y que no se pierdan los minutos de la clase, ¿no? Y como pueden, vuelvo a decir que es un músculo la pared muscular aquí es sumamente gruesa, y eso devela la potencia que tiene este ventrículo respecto al derecho. También observamos parte del pilar posterior, de los pilares posteriores, y las cuerdas tendinosas.
también tenemos las cuerdas tendinosas de la válvula anterior, ¿no? Entonces, bueno, quizás no se nota mucho desde este ángulo, pero aquí está la valva anterior y la valva posterior de la válvula mitral, ¿no? Mitral o bicuspide. Mencionaba aquí el texto, ¿no? Justo por encima, lo habíamos visto en una imagen anterior, mucho más anterior, pero la vamos a volver a ver cuando hablemos del esqueleto fibroso del corazón, que encima ya de cuando sale, ¿no? La sangre del ventrículo y va a entrar a la arteria aorta, va a salir a través de la válvula aórtica. Ahí se encuentra la emergencia o el nacimiento, ¿no? De las arterias coronarias. Pero vamos a volver a mostrar esa imagen para que quede claro. Tenemos otras tomas del ventrículo izquierdo en la que observamos, ¿no? Otra vez el músculo papilar posterior, acá, el músculo papilar anterior. Esta es una toma muy posterior del, del ventrículo izquierdo. Aquí está el inicio de la aorta y la válvula aórtica, ¿no? O sigmoidea, que se les llama en general, o válvulas semilunares, pero, y aquí tenemos un detallito, ¿no? El nacimiento, por ejemplo, de la coronaria derecha. Aquí está la coronaria izquierda. Muy chiquito se los ve en esta imagen, pero se los puede distinguir. Vemos también que el ventrículo, ¿no? Tiene este sí se parece bastante al derecho, no hay muchas diferencias excepto el número de pilares y de valvas, pero aparte de eso no hay grandes diferencias, es bastante trabeculado. Lo único es el espesor, el grosor de la pared muscular aquí es bastante grande. Luego podemos observar también, y aquí sí que lastimosamente en la toma de la pieza cadavérica no se distingue, pero acá, mejor dicho, en la fotografía sí se la ha preparado en esta pieza y en el dibujo no está. Estas fibras son la rama derecha del sistema cardiorrector, ¿no? O que son rama derecha del nodo atrioventricular o aurículo ventricular, que forma parte del marcapasos natural del corazón, ¿no? Entonces, estas ramas van a conducir el impulso eléctrico que hace que el corazón pueda conducirse a sí mismo. Y las digamos, han protruido, ¿no? Parte de la pared, en este caso del tabique interventricular, para que se note sobre todo estas ramas. Está como si remangado, digamos, toda la pared izquierda del corazón, de la parte izquierda del corazón. Aquí está remangado también la superficie auricular izquierda, por eso está bastante lisa. La valva, ¿no? Se nota acá la válvula mitral. O mejor dicho, este es el inicio de la aorta, estas son las válvulas semilunares. Podemos ver aquí el orificio de la arteria coronaria derecha. Vemos parte del pilar posterior, aquí está con sus cuerdas tendinosas, y todo el espesor del miocardio y también las trabéculas que constituyen fibras del músculo cardíaco. Entonces, una toma bastante buena para observar y este detalle de la rama izquierda, ¿no? del sistema cardiorrector del corazón. Grosor y función del miocardio, aunque ya lo veníamos funcionando, ya lo veníamos mencionando, de que el grosor del músculo cardíaco va a depender en qué tipo de cavidad estemos. En las aurículas en general es más delgado, o como han visto en el izquierdo casi ni hay, ¿no? En la aurícula izquierda ni hay casi fibras musculares o muy delgaditas, se ve toda lisa la pared. Pero en el caso de los ventrículos es una situación muy distinta, ¿no? Pues la pared es bastante gruesa. Y aquí tenemos una toma, un corte transversal del corazón en la pieza cadavérica, en la que podemos notar muy bien esa diferencia, ¿no? Aquí está el corazón derecho o ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Nótese la diferencia incluso de grosores de pared.
El caso del ventrículo derecho es más trabeculado, ¿no? Pero su pared muscular es mucho más delgada. En el caso del ventrículo izquierdo, tiene menos trabéculas, pero es un corazón bastante, mucho más, con una hipertrofia muscular bastante importante. Probablemente este músculo sea de un deportista porque tiene una hipertrofia importante de la pared muscular izquierda y aquellas personas que se ejercitan o tienen una actividad física durante años, ¿no? Durante décadas, obviamente pueden desarrollar este tipo de hipertrofia, que si todo ha sido bien compensado o ha habido una buena adaptación, un buen entrenamiento, digamos, adecuado, digamos, y durante varios años, no tendría por qué representar problemas más tarde, ¿no? Pero algunas personas o que usan esteroides u otros métodos para tratar de ganar musculatura muy rápido, pueden verse afectados incluso en el corazón por el efecto de ese tipo de fármacos, ¿no? Entonces causan hipertrofias ventriculares, pero digamos de mala manera o que ya entran en el campo patológico. Cabe mencionar que no solo se van a producir hipertrofias por la funcionalidad, ¿no? Porque se necesita más fuerza, también porque puede haber defectos valvulares, ¿no? En el que la válvula esté muy cerrada, por ejemplo, que haya estenosis valvular, se llama cuando está muy cerrada, cuando no se puede abrir mucho, y por lo tanto el miocardio en esa región, en ese caso, hace mucho más esfuerzo, ¿no? Entonces también se va a hipertrofiar. Entonces, las paredes de los ventrículos son mucho más gruesas y más fuertes. El ventrículo derecho suministra sangre a los pulmones, poca resistencia de flujo. En cambio, el ventrículo izquierdo, su pared es más gruesa porque hace una circulación sobre todo sistémica, ¿no? A todo el organismo va a repartir sangre. Tenemos aquí un corte transversal en que también podemos apreciar estas diferencias, ¿no? Entre el ventrículo izquierdo, que nótese que es bastante más grueso, y el ventrículo derecho, que es mucho más delgadito, ¿no? También incluso podemos notar, ¿no? En este corte, en los pilares, nótese que son también mucho más gruesos los del izquierdo que los del lado derecho, ¿no? Que están cortados aquí transversalmente. Para aprovechar la toma en la imagen, véase en el epicardio, ¿no? En la pared más externa del corazón, el detalle de los vasos coronarios, se acompañan vena con arteria, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden observar lo que decía, ¿no? El trayecto de los vasos coronarios, sobre todo en el territorio ventricular, coinciden con el tabique interventricular, ¿no? Y aquí justo tenemos al anterior y justo tenemos al posterior que están limitando o que parece que estuvieran justamente en la misma línea que el tabique interventricular. Válvulas del corazón y circulación de la sangre, ¿no? Las válvulas son las que van a hacer todo el intercambio, o bueno, van a ayudar al flujo sanguíneo, ¿no? Es el sistema que le permite al corazón funcionar adecuadamente. Por lo tanto, la apertura y el cierre de estas válvulas van a ocasionar el flujo cardíaco, ¿no? Van a hacer que la sangre circule en un sentido y no en otro. Por eso los defectos en estos elementos anatómicos van a hacer que se produzcan distintos tipos de patología o enfermedades. Tenemos, ¿no? Entonces, aquí en distintas tomas, sobre todo de pieza cadavérica, aquí podemos notar en esta toma de la imagen izquierda a la válvula mitral, que en este caso se encuentra cerrada, y las válvulas semilunares correspondientes de los troncos arteriales, ¿no? El que se ve aquí arriba es de la arteria pulmonar o tronco pulmonar, y el de acá en el centro es del tronco arterial, ¿no? O mejor dicho, aórtico,
que corresponde a la arteria aorta. En esta otra toma, que se ha resecado la pared superior prácticamente del ventrículo derecho, vemos en el fondo la válvula tricúspide, ¿no? No se nota muy bien las cúspides, en este caso muy diferenciadas, pero vamos de todos modos a mencionarla. Anterior, posterior y la lateral se encuentran acá, ¿no? Válvula tricúspide. Todas estas válvulas están sostenidas o ubicadas en su sitio por unos anillos, ¿no? Que tienen una consistencia un poco bastante sólida, ¿no? Y se parece muy similar al cartílago de las articulaciones. Así que no son huesos en sí, pero sí son un tejido bastante duro, cartilaginoso, que va a formar alrededor de cada válvula una especie de anillo, ¿no? Y al mismo tiempo, entre válvulas cercanas, como en este caso, por ejemplo, la aórtica, la válvula aórtica con las válvulas atrioventriculares, van a estar unidas por tejido fibroso. Creo que alguien ha dirigido un mensaje un mensaje, bueno, creo que pensé que había un mensaje en el chat. Muy bien, entonces decía, ¿no? Que estas válvulas atrioventriculares están unidas con las otras. Aquí se ve sobre todo con la válvula aórtica por medio de tejido fibroso. Esto forma entonces un esqueleto, ¿no? Que se denomina precisamente esqueleto fibroso, en el que van a estar sostenidas estas válvulas. Le dan una base sólida o firme para que puedan desempeñar su función de apertura y de cierre. Muy bien. Entonces, ya hemos descrito parte del esqueleto. Aquí lo vemos en pieza cadavérica, sobre todo a la imagen de la izquierda. Si bien no podemos observar ese tejido fibroso como tal, pero aprovechamos o se ha hecho, digamos, a esta altura el corte precisamente para mostrar las emergencias de las arterias coronarias o el nacimiento de las arterias coronarias. Aquí tenemos la emergencia de la aorta o tronco aórtico, el que van a ser la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria izquierda, como hemos visto en anteriores imágenes, va a ir a la región anterior o a la pared anterior del corazón, sobre todo de los ventrículos. En cambio, la derecha hace un giro, ¿no? Hacia atrás y se ubica precisamente en la cara diafragmática y en todo su trayecto va dando distintos ramos a toda la parte ventricular del corazón, ¿no? Aprovechamos esta toma entonces para recordar estas características anatómicas. Por delante está la válvula pulmonar y la emergencia del tronco pulmonar. Acá en esta parte inferior vemos a la válvula bicúspide o mitral, que nótese que es bastante un poquito ligeramente, el diámetro es mucho más grande que, en el caso de la válvula tricuspidia de la derecha, que es un poco menor el anillo, ¿no? Y eso habíamos dicho porque hay diferencias en el manejo de presión. El corazón derecho maneja menos presión de sangre, en cambio el corazón izquierdo maneja un poco más de presión, entonces tiene que tener más fuerza. Por eso también el diámetro es ligeramente más amplio, ¿no? Válvula mitral, válvula bicuspidia, y aquí simplemente un detalle de las válvulas arteriales, ¿no? En este caso por delante tenemos a la válvula de la arteria pulmonar y aquí a la válvula aórtica. Esto, aprovechando la imagen, mencionamos un pequeño detalle
que las válvulas semilunares, ¿no? O sigmoideas tienen en la punta de cada válvula un refuerzo cartilaginoso, ¿no? Pueden tener una pequeña parte dura que les va a permitir un mejor cierre precisamente cuando se ejerza o cuando ocurra la sístole y la diástole cardíaca. Muy bien. ¿Hay hasta ahí alguna pregunta? Me había olvidado incluso mencionar si había alguna pregunta del corazón izquierdo, de la aurícula y ventrículo izquierdos. Muy bien, si no hay preguntas, pasamos a las funciones valvulares y espero que hoy día por lo menos terminemos la parte anatómica cardíaca, ¿no? La parte funcional es la que nos está faltando. Como verán, este tema yo pensé también que iba a ser de más o menos no tan larga duración, pero están viendo que el corazón es bastante complejo en cuanto a estructuras, ¿no? Pese a que es un órgano pequeñito. Muy bien, entonces, eh, aquí tenemos una imagen. También estas imágenes son de la versión en inglés, ¿no? Del Tortora. Así que las encuentran en los textos que les he pasado. Y como verán, tienen esta función, ¿no? De permitir en un primer tiempo el paso de la sangre, en este caso de la aurícula al ventrículo, y que y esto ocurre en la diástole o dilatación cardíaca, o extensión o expansión cardíaca, y cuando va a presionar el miocardio o cuando llegamos a la sístole, ocurre esto, ¿no? Que más bien se va a tapar, se va a cerrar la válvula, en este caso mitral, se va a cerrar y la sangre va a rebotar, ¿no? Ya no va a poder volver a la aurícula, pero sin embargo va a coger el otro camino que es ir a través del tronco arterial, ¿no? En este caso sería el tronco aórtico el que le corresponde al izquierdo y el tronco pulmonar en el lado derecho. Muy bien. Entonces, bueno, el texto reza más o menos lo que les he dicho, les he descrito al mencionar las válvulas. Entonces, cuando el corazón, vuelvo a repetir de todas maneras, cuando el corazón está relajado, está en diástole, las válvulas atrioventriculares se abren y permiten el paso de sangre de la aurícula al ventrículo, ¿no? En cambio, cuando se cierran, no van a permitir ya este paso, ¿no? Ya no hay retorno a la aurícula, más bien va a haber un desvío o la sangre va a ir hacia el tronco arterial correspondiente, ¿no? En este caso, si se trata de la bicúspide, va a ir a la aorta. A la aorta. Si fuera la tricúspide, iría a la arteria pulmonar. No. A veces cuando no se cierra, ¿no? Y bueno, cuando cierra la válvula lo hace por la presión que está haciendo el contenido sanguíneo. Esto da la importancia o cuando veamos la función cardíaca. Recuerden esto para saber que por eso es que el corazón necesita un volumen de sangre. Si por un sangrado, digamos, que hubiera un accidente y una persona empezara a sangrar demasiado, a perder demasiada sangre, la falla cardíaca viene por eso, porque al perder en demasía mucho volumen de sangre, el corazón ya no tiene, digamos, esa cantidad de líquido para poder cerrar sus válvulas. Si no puede cerrar las válvulas del corazón, se va a tornar insuficiente, ¿no? Y va a entrar en paro, porque su músculo depende de este llenado de sangre adecuado, o sea, con el volumen adecuado, para cerrar sus válvulas y también para responder con la misma fuerza, ¿no? Como le llega con cierta presión la sangre al corazón, también es capaz de expulsar, ¿no? Esa sangre, pero dependiendo del llenado. Según el volumen de sangre que le llega a los ventrículos,
es capaz de devolver esa misma fuerza o presión, pero pierde líquido, decíamos, por una hemorragia, por ejemplo, muy profusa, ya va a caer en deficiencia esta función y vamos a estar frente a la posibilidad de un paro cardíaco. Bueno, las válvulas semilunares, que aquí las tenemos en bastante más detalle, son aquellas que cierran, habíamos dicho, a las arterias pulmonar y aórtica correspondientemente. Estas son al revés, ¿no? Cuando ocurre la diástole cardíaca, o sea, la relajación de los ventrículos, estas van a estar cerradas. Y cuando va a ocurrir más bien la sístole, o sea, la contracción, se van a abrir, o sea, van a hacerlo a tiempos distintos de las válvulas atrioventriculares. Bueno, decía un defecto, ¿no? Y lastimosamente no incluí una imagen, o pensé que la había incluido y qué macana que no haya salido. Hay unos defectos, ¿no? Hay dos defectos de las válvulas cardíacas. Cuando está muy cerrada, se le llama estenosis, ¿no? Y hablamos ahí de un estrechamiento, de que no se puede abrir muy bien la válvula, pero también puede ocurrir lo otro, que no se cierre y que la válvula sea insuficiente. Entonces hay dos defectos importantes, la insuficiencia valvular y la estenosis valvular. Bueno, en esta última época que los médicos usamos mucho el ecodoppler cardíaco, por ejemplo, para detectar defectos cardíacos, quizás o no se hace necesario y ya no es muy usado, ¿no? El auscultar el corazón de forma detallada. Pero lógicamente que los médicos de la vieja escuela, y bueno, los que nos han instruido mucho en esta parte de palpar, sentir, escuchar y valernos de nuestros sentidos para diagnosticar más que solamente eh, los, los análisis de laboratorio o auxiliares, eh, habría que decir, ¿no? Las estenosis se reflejan en los ruidos cardíacos por los refuerzos de ruidos, ¿no? Hay un primer y un segundo ruido cardíaco y vemos, ¿no? Si se refuerza alguno de esos ruidos, ya sabemos más o menos en qué válvula podría estar el defecto, así por la auscultación, ¿no? Y los soplos son reflejos de las insuficiencias, ¿no? Entonces la insuficiencia o incompetencia también sería el sinónimo del término, es el hecho de que la válvula no puede cerrar completamente, ¿no? Y cuando no puede cerrar completamente da origen a los famosos sonidos que se conocen como soplos cardíacos. Entonces, como creo que alguien ya me preguntaba en la primera clase de corazón, que si a la larga no se corrige eso o da muchos problemas funcionales. Hay personas que tienen este defecto valvular, pero no es tan grave y de hecho pueden hacer una vida más o menos normal, sin mucho problema. Pero en aquel caso de que tuvieran problemas de hipoxia periférica, o sea, no tienen una buena circulación periférica, que habría algún defecto cardíaco, que incluso no pueden hacer esfuerzos físicos grandes, ahí quizás sería necesario un recambio valvular, ¿no? Para poder solventar o solucionar definitivamente ese problema. Bueno, muy bien, entonces damos un pequeño repasito, un pequeño recuerdo, ¿no? Aquí están los momentos de la apertura y cierre de válvulas. Espero que lo podamos ver de forma, hay un video un poquito preparado, sobre todo de la circulación mayor y circulación menor, pero espero que se pueda observar o se pueda proyectar de manera adecuada. Aquí tenemos el momento, ¿no? El momento de la diástole van a aperturarse, van a abrirse las válvulas atrioventriculares y cerrarse las válvulas arteriales, ¿no? O válvulas semilunares, o válvula aórtica y pulmonar.
Y en el momento de la sístole o contracción cardíaca va a ocurrir al revés, ¿no? Se cierran las válvulas atrioventriculares y se van a abrir las válvulas semilunares, ¿no? O aórtica y pulmonar. De ese modo se garantiza que en la diástole pasa de las aurículas a los ventrículos la sangre y en la sístole va a pasar de los ventrículos a las arterias o troncos aórticos correspondientemente, ¿no? Aquí tenemos más o menos la misma imagen, pero que nos sirva otra vez para hacer un recordatorio, que en el momento de la diástole, vuelvo a recalcar, las válvulas atrioventriculares van a abrirse y van a estar cerradas las válvulas semilunares, y cuando hay la sístole se cierran las atrioventriculares y se abren las semilunares, ¿no? Vamos a repasar con esto. Yo creo que vamos a terminar este tiempito, como digo, otro recesito de 5 minutos. Tenemos dos circuitos, como ustedes saben, ¿no? Una circulación menor y una circulación mayor. Adelantaré, luego después del receso voy a ampliar en detalles y les voy a mostrar un video que grafica todo esto. Pero para empezar, diré que la circulación menor es aquella que se denomina pulmonar, ¿no? Y que va a ocurrir entre los pulmones y el corazón. Principalmente la parte derecha es la que inicia el corazón izquierdo, digamos, el corazón derecho es el que inicia esto. La circulación menor va a los pulmones, regresa y luego de ahí de los pulmones regresa al corazón y del corazón hacia hacia la circulación sistémica, ¿no? Bueno, bienvenidos, ¿no? A esta última parte de, de la clase de anatomía cardíaca. Al parecer vamos a tener que llevar funcionalidad cardíaca en la siguiente, pero voy a tener que apresurarme para cerrar lo más antes que se pueda el capítulo cardíaco, pero que como están viendo es bastante amplio y grande, ¿no? Muy bien. Tengo aquí ya, digamos, ya preparado un, un video que espero que una vez que entremos a la pantalla completa de la presentación se pueda observar. Como siempre, estos videos, los mejores vienen en inglés, así que hay que, hay que explicarlos para que se puedan comprender perfectamente. Y bueno, es un video que sobre todo se refiere al funcionamiento de las válvulas cardíacas, cómo trabaja. Y tenemos, ¿no? Ahí una imagen en 3 dimensiones del corazón. Tenemos ahí las válvulas del corazón derecho y las del izquierdo. Ahí les voy a ir lenteando un poco el video, ¿no? Para que pueda observarse perfectamente. Ahí están remarcados la válvula tricuspidea, la válvula pulmonar, perdón, o sea, otra vez retrocedido el video. Algunas personas que están ingresando recién y por eso les estoy admitiendo y eso me hace variar en los controles de la computadora. Entonces, como decíamos, válvulas del corazón derecho,
las válvulas izquierdas, válvula tricuspidia, la primera que vemos ahí, luego la válvula pulmonar o sigmoidea o semilunar del tronco pulmonar. Luego tenemos la explicación de este colega, ¿no? Que obviamente como está en inglés no se va a poder comprender. Y voy a adelantarlo un poquito a la animación directamente, un poco más antes. Hay en ese sentido muy que lo paso muy rápido el video, pero voy a tratar de irlo pauseando. Muy bien, como han visto, ay, perdón, un toquecito lastimosamente en, en la presentación hace de que todo cambie, pero voy a tratar de volver al mismo lugar. Es un poco incómodo a veces proyectarlo de modo. Bueno, vemos aquí el flujo que proviene de las, decíamos, ¿no? De las venas de las venas cava inferior, cava superior, ingresan a la aurícula derecha, pasan al ventrículo derecho y la sangre aquí está pintada o representada con un color azul porque es la sangre no oxigenada, ¿no? En cambio, en el izquierdo, generalmente está llegando de las venas pulmonares provenientes de los pulmones, sangre ya oxigenada, pues está representado con rojo, que va a pasar al ventrículo izquierdo y va a ir a la aorta, ¿no? Entonces ahí tenemos una sección del vaso pulmonar, de la arteria pulmonar, en el que vemos, ¿no? Que la sangre va en un sentido, pero ya no regresa en el otro, ¿no? Pues entonces queda claro cómo funciona la válvula. Y en el caso ahí tenemos un detalle, ¿no? De la válvula aórtica y del corazón izquierdo, van a conducir sangre que llega de los pulmones, por lo tanto es oxigenada y van a expulsarla hacia la circulación sistémica y trabajan del mismo modo. Ahí vemos cómo atraviesa la válvula mitral y ya no permite la devolución o el reflujo hacia la parte atrial, ¿no? Cuando este reflujo es demasiado importante, hablaríamos de un grado de insuficiencia, ¿no? Si el reflujo es en demasía. Muy bien, entonces ahí tenemos un acercamiento a la parte izquierda y cómo funcionan las válvulas semilunares, ¿no? En el momento que se está insuflando sangre a los vasos, estas válvulas se van a abrir y van a permitir el paso de sangre, ¿no? Y luego se cierran para evitar el reflujo. Cuando no lo pueden hacer, como en este caso, hay un problema de insuficiencia, ¿no? Cuando se cierran insuficientemente y permiten su reflujo. Pero lo normal es que no permitan, digamos, el retorno sanguíneo de la cavidad que están saliendo. Muy bien, ¿alguna pregunta entonces de cómo funcionan las válvulas cardíacas? Bueno, simplemente una aclaración, ¿no? El cierre y la apertura valvular funcionan en base a la presión de la sangre, ¿no? Entonces el único sistema eléctrico, el sistema eléctrico del corazón, solamente va a controlar la musculatura, el miocardio, y digamos que las válvulas tienen una función mecánica que se debe al flujo sanguíneo. Entonces, dependiendo si el flujo está bien, van a funcionar correctamente las válvulas. Si hay pérdida de volumen, ya no van a funcionar estas. Entonces, también mencionaba, ¿no? Que tenemos dos importantes circulaciones. Una circulación que le llamamos mayor o sistémica
y una circulación pulmonar o menor, también se le llama menor, en el que, bueno, voy a describir muy brevemente lo teórico porque lo principal es que se aprecie la parte práctica, o tengo un pequeño video que trata acerca de la circulación, pero voy a mencionar las partes teóricas. Ya tienen identificados, ¿no? Ustedes todas las cámaras cardíacas. Entonces veremos, ¿no? La circulación sistémica mayor, que es la más grande, va a comenzar en el lado izquierdo, ¿no? Precisamente en el ventrículo, que expulsa sangre hacia la aorta. Esta aorta la distribuye por todo el organismo formando más pequeñas arterias o teniendo colaterales. Y después de que estas arterias se transforman en capilares y luego en venas, retornan nuevamente, después de haber pasado por toda la región del cuerpo, hacia hacia la aurícula derecha, ¿no? A través de la vena cava superior y cava inferior. Y de ese modo retornan al corazón. O sea, ahí se cierra el circuito de la circulación sistémica o mayor, ¿no? Empieza en el ventrículo izquierdo, va por la aorta se distribuye a todo el cuerpo, luego vuelve como venas y a través de la vena cava superior e inferior regresa a la aurícula derecha. De tal suerte que tenemos este video que en realidad se trata más del intercambio gaseoso, pero sobre todo tiene que comprenderse que ambas funciones, ¿no? La respiración y la circulación, están muy correlacionadas, así que voy a pasar también a explicar brevemente el video, pero expresa mucho de lo que consiste la circulación mayor y la circulación menor. Entonces tenemos ahí el alveolo pulmonar, que es este espacio entre violeta y lila que está graficado, y el glóbulo rojo, ¿no? Que lo podemos ver ahí ampliamente. Habíamos dicho en la clase de sangre que el glóbulo rojo es el que va a, sobre todo, transportar oxígeno mediante la oxidación de su átomo de hierro, y el dióxido de carbono va a ser expulsado, que proviene del metabolismo de la glucosa sobre todo, de suerte que el pulmón recoge el oxígeno, lo lleva al corazón, como ustedes pueden ver, y una vez que llega el glóbulo rojo a los tejidos, eso significa tissue en inglés, y va a dejar el oxígeno y va a recoger el dióxido de carbono, ¿no? Que esta célula lo ha acumulado por el efecto de oxidación de los carbohidratos, regresa al corazón y luego va del corazón hacia los pulmones, ¿no? Ahí entonces tenemos los dos tipos de circulación prácticamente. Voy a volver, sobre todo en los esquemas circulatorios, voy a hacer hincapié de que el pulmón llega a través de, ahí hago una pausita, ¿no? Perdón, vamos a pausearlo otra vez. A veces es un lío con los controles. Muy bien. Ahí tenemos entonces parte de la circulación menor, ¿no? Viene de los pulmones, sangre oxigenada hacia el corazón. ¿En qué cavidad desemboca? En la cavidad en la aurícula izquierda, ¿no? La aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo también y pasa de ahí por medio de la aorta a todos los tejidos. Ahí se realiza el intercambio gaseoso con los tejidos, caso el glóbulo rojo deja el oxígeno y recoge el dióxido de carbono, que proviene, vuelvo a decir, del metabolismo de los carbohidratos. Y eso hace que incluso el glóbulo rojo cambie un poco de color, ¿no? Y se torna más violeta que rojo. Y luego retorna a través de las venas cavas, sobre todo superior e inferior al corazón, a la aurícula izquierda, y de ahí retorna otra vez al pulmón a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, ¿no?
Entonces, como observará, están correlacionadas ambas circulaciones, pero la circulación menor es la pulmonar y la circulación mayor es sistémica, que distribuye sangre a todo el organismo. Lo último que quizás me falta recalcar es que no se olviden que en el caso de la circulación menor, eh, a través de la arteria, va de la arteria pulmonar, llega la sangre no oxigenada y retorna por las venas pulmonares. O sea que en este caso la circulación es un poco al revés, ¿no? La arteria lleva la no oxigenada y las venas traen la oxigenada. En cambio, en la circulación mayor, que es la más grande, la más extendida por todo el cuerpo, las arterias son las que llevan la oxigenada y las venas la sangre no oxigenada. Por favor, siempre recuerden esto, nunca se lo olvide, nunca se confunda, porque aparte de ser motivo obviamente de evaluaciones, es algo que les va a servir para prácticamente toda la vida, ¿no? O sea, tener una base fundamental de cómo funciona el sistema circulatorio. Muy bien. Bueno, para recalcar simplemente entonces lo que ya habíamos visto en el video, la azul, ¿no? Es la sangre. Eh, bueno, al revés sería aquí, está un poco mal lo que está escrito. La oxigenada generalmente se representa con rojo y la azul con desoxigenada, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pequeño esquema de lo que ocurre en ambos extremos, ¿no? En el caso de los, de los capilares pulmonares, ahí sube la sangre desoxigenada, se adquiere el oxígeno en los glóbulos rojos y luego van a retornar como sangre oxigenada al corazón y distribuirse a la circulación mayor por medio de la aorta incluso. Por eso aquí vemos en inglés está, ¿no? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, luego van a la arteria aorta, luego a la circulación sistémica, retornan, se convierten en capilares, luego en vénulas, en venas, a través de la vena cava superior, inferior y del seno coronario, vuelven a la aurícula derecha, ventrículo derecho, van a la arteria pulmonar y otra vez empieza el circuito, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto en el anterior video, pero de forma teórica, digamos, o esquemática, ¿no? A modo de cuadro sinóptico. Bueno, lo único que nos queda entonces es la circulación coronaria, ¿no? O circulación propiamente dicha del corazón. La circulación coronaria es aquella que va a alimentar al músculo cardíaco, al miocardio, para que éste a su vez se oxigene. Es un músculo, así que necesita mínimamente tres elementos importantes, ¿no? Para la contracción: oxígeno, glucosa como fuente energética y calcio para que haya unión o interacción de las fibras musculares. De ahí se entenderá, y adelantándome un poquito a lo que va a ser farmacología en cursos posteriores, que los bloqueadores de calcio son fármacos que pueden disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Debido a esto, de que es uno de los elementos vitales, ¿no? Para que el miocardio se contraiga, y por lo tanto la falta de calcio, o en este caso si se lo hace con un fármaco, eso es lo que se pretende en casos de hipertensión arterial, de bajar la frecuencia cardíaca para que disminuya la presión, ¿no? Entonces eso se lo puede lograr con bloqueadores de calcio. Entonces la arteria coronaria izquierda, que es la que sale precisamente del lado izquierdo y va a la región anterior, ya lo hemos visto en todas las tomas, incluso cadavéricas de las diapositivas anteriores, va a ir por el surco coronario, se distribuye en la región anterior y va a la parte anterior del ventrículo del tabique interventricular, ¿no? Se desliza por acá
y va hasta la punta cardíaca o apex cardíaco. En cambio, la coronaria derecha, como ya habíamos visto también en imágenes anteriores, hace un surco que circunda, ¿no? De ahí sus nombres de coronarias que tienen la forma de corona, circunda al corazón hacia atrás, hacia la cara diafragmática y se va a distribuir en el tabique, en la parte posterior del tabique interventricular, ¿no? Entonces hemos visto a lo largo de todas las imágenes la distribución de las arterias coronarias, no es necesario hacer más detalle. Y las venas siguen casi exactamente los mismos trayectos, ¿no? Se les dice venas satélites cuando van a seguir a las arterias generalmente. Entonces este es el circuito de retorno, ¿no? La sangre que ya ha sido utilizada pues, retorna al corazón y, y lo van a hacer, ¿no? O se van a reunir, como habíamos dicho, en el seno venoso, tanto la que recoge de la parte posterior como las que recoge de la parte anterior, van a reunirse, aquí está en transparente, ¿no? En la parte posterior se van a reunir en un solo vaso, en un solo seno, y van a llegar a la aurícula derecha para que posteriormente llegue a la arteria pulmonar y se oxigene esta sangre. Entonces, el corazón aprovecha, ¿no? Sus conexiones inmediatas, ya sea con los grandes vasos, en el caso de la aorta, o con las cavidades auriculares, en el caso del seno venoso, para poder realizar su circulación sanguínea. Eh, Hay un efecto o patología cardíaca muy importante, ¿no? Respecto a los senos coronarios. Y antes de que pasemos a la parte fisiológica, por lo menos iniciemos con la parte fisiológica del corazón. Que es importante mencionar que son acerca de los famosos infartos, ¿no? Del corazón. Lo voy a explicar en la anterior imagen, ¿no? Si hay mucha cantidad de colesterol en la sangre, eso especialmente ocurre sobre todo en caso de de consumir demasiada comida que tenga colesterol alto, y eso ocurre lastimosamente con las fuentes animales de proteína, eh, y por eso es que actualmente se recomienda que es mejor siempre una dieta más vegetariana que en base de carne, y sobre todo la carne roja es la problemática, ¿no? Incluso aunque se coma solo cortes de carne y no se consuma, digamos, grasa, se evite el cuero, digamos, en el caso de que evitan, por ejemplo, el cuero de pollo, se evite el cuero del cerdo, digamos, hay mucha gente que lo deja, ¿no? En el plato para no engordar. Sí, digamos, es mejor prevención a que comerla, ¿no? Pero a veces, incluso aunque la carne no tenga cortes de grasa y sean solamente músculo, es bastante riesgoso consumir carne roja. Y si lo hace por mucho tiempo esa persona, por muchos años, digamos una parrillada cada semana, cada fin de semana, digamos, que eso sea por el lapso de unos 10, 15 años, a la larga va a provocar colesterol alto en la sangre, ¿no? Eso lastimosamente va a producir que haya coagulación dentro de los vasos sanguíneos y con muy mala suerte esos coágulos o tapones de grasita van a llegar a estas arterias, ¿no? A las arterias coronarias. Si llegan a taponar una de estas arterias, se produce en primera instancia un fenómeno que le llamamos isquemia, ¿no? Isquemia es la falta de circulación sanguínea a cualquier tejido, no solo a los músculos. Y esta isquemia provoca gran dolor, un tejido que no recibe circulación se manifiesta con un dolor terriblemente intenso, ¿no? Una simple prueba o un experimento que a veces lo hacía en laboratorio es atarse un dedo, por ejemplo, con una liga y cortar la circulación por cierto tiempo, por unos minutos,
y vean, después de soltar, digamos, la liga, pueden ver que hay un dolor terrible si se toca el dedo en ese momento, ¿no? Por falta de circulación. Incluso se pone morado, cambia de color. Entonces es lógico que en el corazón, que es un tejido, es muscular y es un tejido bastante importante, el que ocurra esto va a ocasionar un dolor de las mismas proporciones, ¿no? El músculo cardíaco maneja mucho volumen de sangre y aunque sea pequeñito, hay una carga muscular muy importante en este órgano que hace que los dolores por esta insuficiencia circulatoria, taponamiento de las arterias coronarias, se, se refleje en un dolor muy terrible que corresponde a los famosos ataques cardíacos o también llamados angina de pecho en este caso, ¿no? Cuando el corazón sufre. Si resulta como resultado eh, de esta breve obstrucción coronaria, muere parte del músculo cardíaco, estamos frente a un infarto, ¿no? Y no, nadie sobrevive generalmente a tres infartos. El primer infarto es un aviso, el segundo infarto ya es bastante malo y generalmente es el que lleva a la muerte y algunas personas, muy pocas, sobreviven al tercer infarto. Entonces, tener un infarto cardíaco y es un aviso importante para hacer todo un cambio en la vida, sobre todo en los hábitos dietéticos, ¿no? Y ojo, no solo las personas, pensamos, ¿no? Que las personas que son gorditas son las que van a tener alto colesterol en la sangre y van a generalmente derivar en ataques cardíacos. No es así. Con respecto al corazón, hay personas flacas que pueden tener alto contenido de colesterol en la sangre y pueden desarrollar a la larga infarto en el miocardio. Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá, por favor? Bueno, hay que hacer entonces ciertas connotaciones, ¿no? Acerca de la histología del músculo cardíaco para hablar de fisiología cardíaca. Este músculo es particularmente muy peculiar o tiene características muy aparte y diríamos que es una mezcla entre el músculo estriado o músculo esquelético también que se le llama y el músculo liso. ¿Por qué? Porque el músculo liso, si ustedes me imagino que han llevado en la primera parte el tejido muscular, eh, es uno de los músculos autónomos, ¿no? Generalmente no los controlamos, están en los vasos sanguíneos, en las vísceras, son músculos independientes. Y el corazón tiene esa característica de que no lo maneja casi ni siquiera el sistema nervioso, ¿no? Tiene su propia autonomía. Pero, sin embargo, su cuerpo o la parte, digamos, física de este músculo, si bien tiene esa autonomía característica de los músculos lisos, también tiene una fisonomía, una estructuración molecular más parecida al músculo estriado. Entonces es una mezcla, una conjunción de ambos tipos de músculo. Y vamos a empezar a describir pequeñas o otras características más, ¿no? Las fibras musculares cardíacas, aquí tengo una imagen, son más cortas, ¿no? Que los músculos esqueléticos, tienen un diámetro incluso un poco más amplio y dan la impresión de ser fibras entonces cortas, pero más voluminosas. Ya me salió el anuncio. Además tienen, sí, adelante, creo que levantaron la mano. Alguien que quería hablarme, por favor. Hola, nadie quería decir algo. Perfecto. Nos queda, bueno, acá en el Zoom nos quedan unos 10 minutitos.
Bueno, vemos acá, ¿no? Entonces la fibra histológica. Doctor, Sí, adelante, por favor. Hola, hola, doctor, adelante. una pregunta. Sí, ¿A qué se refiere cuando nos dice términos de... Doctor, ¿me escucha? te escucho, te escucho. Doctor, una pregunta. ¿A qué se refiere el término de ya. Doctor, ¿a qué se refiere el término de acoplamiento y excitación y contracción en el músculo cardíaco? Ah, ya. Bueno, eso es lo que vamos a ir llevando poco a poco en esta parte, pero de todos modos te adelanto algo. El término de acoplamiento significa el tipo de uniones que tienen entre fibra, entre célula muscular cardíaca y célula muscular cardíaca. Si tú te fijas en esta imagen, justo tratas de reflejar eso, ¿no? De que tenemos una fibra muscular acá y otra fibra muscular acá. Tienen conexiones que se les llama, o han llevado seguramente en histología, que se les llama con uniones comunicantes, ¿no? Y estas uniones comunicantes hacen que se pasen los iones de calcio de un lado a otro de manera directa. Este músculo es el único que tiene ese tipo de coordinación, aunque el músculo esquelético en algunas partes se parece, pero las uniones comunicantes del músculo cardíaco son bastante más amplias, si se quiere, y pasan los iones de manera directa, en particular el calcio, ¿no? También pasa a través de estos iones el sodio, ¿no? Digo, de estas uniones el sodio, que es un importante elemento para avisar, ¿no? O para comunicar al resto de células cardíacas que se está llevando a cabo una contracción y que tienen que contraerse todas al mismo tiempo. Entonces, estas uniones o acoplamientos son muy particulares porque le van a ayudar a que el corazón en su totalidad siempre tenga coordinación para que todas las fibras hagan, digamos, la sístole a un mismo tiempo. Y luego me hablabas de otro término, aparte del acoplamiento, de la excitabilidad o contracción. Mm, doctor, le pregunté de la contracción. Ya, la contracción, si ustedes Doctor, sí, sí, te escuché. La contracción depende de la interacción de la miosina y la actina. Me imagino que la han llevado en la parte muscular, tanto en el curso de anatomía como en el curso de histología correspondiente, ¿no? Y si ustedes recuerdan, esa interacción entre las dos moléculas de actina y miosina necesita calcio como detonante, ¿no? Para que surja ese movimiento, ese acortamiento. En el corazón, si ustedes pueden ver también en la imagen, hay mitocondrias que se encuentran cerca de las uniones comunicantes y que generan bastante cantidad de ATP, ¿no? De adenosín trifosfato, que va a facilitar, ¿no? La dotación de energía para que todas estas, el flujo iónico, tanto de calcio como de sodio, sea en la medida de lo posible al mismo tiempo en las fibras cardíacas. En resumen, la contracción cardíaca es muy distinta a la contracción de los músculos esqueléticos porque todas las fibras, debido a estas uniones comunicantes, van a contraerse al mismo tiempo. Si por algún problema patológico o enfermedad, por ejemplo, arritmias cardíacas, algún tipo de shock o algo, provocara que estas fibras se descoordinen, o sea, que los músculos cardíacos no coordinen su contracción, estaríamos frente a un caso de que se denomina como fibrilación cardíaca, ¿no? Y la fibrilación cardíaca, como es un desequilibrio de que ninguna fibra se está contrayendo como debería al mismo tiempo que la otra, causa de que el corazón no pueda funcionar de forma efectiva. La fibrilación cardíaca es un riesgo de paro cardíaco, ¿no? ¿Cómo se lo corrige? Generalmente se le da un impulso eléctrico al corazón que se logra con los desfibriladores.
De serme posible, voy a ampliar esta información en la siguiente clase. Ya se me está cortando el tiempo, pero de todos modos voy a seguir con la explicación que continúo. Pero no sé si he respondido hasta ahí la pregunta que me hicieron. Sí, doctor. Listo. Entonces, continúo hasta donde podamos. Al minuto ya les aviso para cortar la comunicación cuando me dé el cronómetro en ese momento. Muy bien. Vemos entonces la fibra cardíaca, ¿no? Hay dos características peculiares. Son fibras generalmente cilíndricas. Son de esa parte un poquito parecidas al músculo esquelético, pero donde ya no se parecen es que también son fibras que pueden estar biseccionadas o triseccionadas, ¿no? O sea, que tienen en realidad la forma de una Y. En el caso de las musculares esqueléticas, tienen solo una forma cilíndrica, como un tubo, pero en este caso tienen una bipartición, como si se subdividieran en dos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el núcleo, una rama de la célula muscular cardíaca y otra rama que va a otro lado. Y el otro resto de células también pueden ver esta célula que tiene lo mismo, ¿no? Una ramita acá y otra rama que se continúa. En esta célula que está más cerca, digamos, de esta toma, de este ángulo, vemos, ¿no?, una rama y otra rama de la célula cardíaca. Entonces tienen generalmente la forma de Y. Son, son bifurcadas, sus cuerpos celulares son bifurcados. Tienen una enorme cantidad de mitocondrias y tienen unas uniones que lo hacen a través de esta porción desmosómica, que se les llama uniones comunicantes, vuelvo a repetir, ¿no? Estas uniones comunicantes, que aquí está en inglés como Job Junctions, en la que van a circular los iones de calcio y los iones de sodio para poder que entre todas las células se contraigan al mismo tiempo, ¿no? Aquí un poco más de detalle, ¿no?, en esta imagen, y en la que podemos ver que por fuera va a estar el sarcolema, ¿no? Este sarcolema es una especie de retículo endoplásmico modificado. Luego tenemos el retículo sarcoplásmico que va a estar por debajo de él, que tiene una gran cantidad de iones de calcio acumulados, ¿no? Estos iones de calcio van a llegar a las fibras musculares, fibras de miosina y actina, que se encuentran acá. Sí, me imagino que han llevado, como vuelvo a decir, la célula muscular, todas las disposiciones histológicas que hay. Vamos a repasarlas de un modo muy somero, pero muy rápido, ¿no? Porque no corresponden al curso, tenían que haber llevado esos detalles de manera más, más paulatina en el anterior curso, y ya me está avisando que tengo menos de un minuto. Entonces, de momento quedamos acá. Por favor, les conmino a que repasen la parte fisiológica del corazón en el texto que ya les he proporcionado, que vamos a hablar muy rápido la siguiente clase y vamos a entrar ya a aparato circulatorio, ¿no? Entonces voy a dar esta parte fisiológica sumamente rápida del corazón la siguiente clase y entramos a aparato circulatorio porque nos estamos atrasando en ver también la parte inmunológica de la sangre. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Muy bien, entonces por favor repasen para que